Soy Adrián y bueno, pues, soy aquí de Pintor del Pueblo y nada, pues un placer poder estar aquí echando una mano, participando en estas segundas jornadas de lucha obrera. Y nada, bueno, pues ya mi trabajo en la pintura del paisaje postindustrial pues ya viene de unos años, igual de 4, 5, 6 años aquí. Y bueno, pues nada, aquí he puesto estos cuadros que son de una exposición que hicimos de Sestao puro y duro. Y bueno, ya hay algún cuadro nuevo que son de este último año, pues que ya son como las bases de pues espero una futura exposición en la que pues abarque un poco todo lo que es el paisaje postindustrial de Sestao, ¿no? Que lo voy a dividir en X bloques, ¿no? Un poco arquitectura urbana, arquitectura industrial, chabolas y tema ría, que me parece que son las 4 cosas. Por ejemplo, la ría pues me parece que tiene importancia de que respecto a otros paisajes postindustriales marca la diferencia, ¿no? Aquí está el ría, está el monte, está el cielo y luego pues todo el tema, la vivienda y todo eso, ¿no? Que es un tema que me interesa bastante, que dijimos en la radio que aparte de una industria también hay una sociedad, ¿no? Que no se va con ella, sino que se queda y sigue, ¿no? Y bueno, pues captar un poco todo eso. Y vendría pues todo el tema ese que ahora me interesa bastante, el tema de los grafitis, los incluyo en los cuadros, porque me parece que bueno, dentro de ese paisaje es lo que la gente que está, su forma de expresarse y decir un poquito lo que piensa y bueno, lo que está pasando. Y, pues eso, al final es un poco dejar testimonio de todo eso, pues para que parece que se empeñan en borrarlo y que, bueno, pues que desde la pintura vamos a aportar mi granito de arena y que quede ahí, ¿no? Para que se sepa lo que pasó o lo que hubo. Y bueno, eso un poco consistirá, igual serían los últimos cuadros como que de imagen izquierda hacia luchadora. En esa línea. Y bueno, ya digo, manteniendo los 4 bloques y desarrollándolos cada uno y poder hacer algún día pues una expo que englobe pues todo lo que es para mí el paisaje postindustrial de Sestao. Lo que hay y lo que está desapareciendo, ¿no? Que a veces tienes que tirar de fotos porque ya pues tienes en el recuerdo, ¿no? Son imágenes que tienes en la memoria, pero que ya no están, y muchos cuadros que he pintado pues yo también digo, joder, ¿cuánto tiempo pasa? ¿No? Digo, me estoy haciendo viejo, es que todo desaparece muy rápido, porque hay cuadros que ya no existen, ¿no? Igual, el puente colgante cuando era negro, o yo qué sé, o cosas así que dices, joder, la casa grande y que ya no están. Entonces creo que bueno, pues ahí es una forma de experimentar con la pintura y a la vez documentar lo que es Sestao, desde mi punto de vista, ¿no? Dando siempre tu enfoque personal. Es un poco eso. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, luego este cuadro, por ejemplo, el del Kaiku, es una excepción. Al final yo empecé pintando paisaje un poco por accidente, ¿no? Yo era más pintor de retrato y el paisaje inclusive se daba mal, pero pues por unas becas y unos temas empecé y bueno, hasta aquí he seguido, hasta hoy. Y este cuadro pues es eso, ¿no? Excepción, pues bueno, pues estaba en la uni y bueno, pues el tema el boom del Kaiku otra vez y bueno, me recordás un poco con lo de los remos como las lanzas de Velázquez y me hice ahí pues como este cuadro, pero bueno, pues lo he puesto porque también, pues eso, que también aparte de paisajes pues también hay gente, retratos y tal, pero bueno, mi trabajo ahora mismo se centra en paisajes y eso, no sé, si tenéis alguna pregunta o estaré encantado de responder, pero vamos, básicamente es eso, ¿no? Muy bien, Andy. Gracias.